Una, dos, tres. Nosotros somos el Podcast Jamón, conformado por Sebas, Alex y Sara. Espero les guste esa cosa. En este primer capítulo hablaremos sobre la literatura, algunos de los escritores más importantes y un poco de los inicios de la historia del cine. Sí. La literatura es una de las bellas artes, una antigua forma de expresión artística. Se utiliza un lenguaje literario que busca ser estético, tanto como artístico y expresivo. Utiliza figuras retóricas, ritmos, rimas, etc. La primera película de la historia fue proyectada en... No, ayúdale. La primera película fue proyectada en 22 de marzo de 1895 por los hermanos Lumière, quienes proyectaron 46 segundos exhibidos en forma de comercial. En 1881, Luis, uno de los hermanos, había tratado de capturar el movimiento en fotos, por lo que creó la cámara instantánea. El aparato que fue utilizado para grabar la primera película fue el cinematógrafo, que consistía en una caja de madera con una manivela que hacía rodar una película perforada de 35 milímetros, capturando las fotos que conformaban la secuencia, que no podía durar más de un minuto. No pueden durar más de un minuto porque de lo contrario se empezarían a quemar las grabaciones. Literatura y géneros. La tragedia, la comedia, la lírica y más tarde el terror, la acción, la ciencia ficción, el romance y la fantasía. De estos géneros fueron desarrollándose más, de los que hablaremos en otros capítulos. Ahora, para hablarles sobre el impacto que tuvo la literatura en las películas, primero vamos a hablarles de algunos de los escritores más famosos y que más huella han dejado en el ámbito de la literatura. Empezaremos con Miguel de Cervantes. Fue un soldado, un viajero, un político, un narrador y un preso. Apodado el Manco de Lepanto. Tuvo sus primeras obras, las cuales fueron La Numancia, El Trato de Argel, La Gatela, El ingenioso hidalgo Don Quijote de la Mancha, la cual fue su más grande obra. Las novelas ejemplares, Novela del casamiento engañoso, El amante liberal, La española inglesa y El licenciado Vidriera. Sus libros más importantes, como ya mencioné uno de ellos, fue Quijote de la Mancha. La primera parte fue editada en 1605 y después fue editada en 1615. No me estaba riendo. Estaba aguantando la risa. Estaba sonriendo a la cámara. Cortamos la parte, por favor, Sara. Ok, entonces. Esta obra fue escrita en en años distintos, ya que durante esos años Miguel de Cervantes estuvo preso. Una parte la escribió en una prisión y otra parte la escribió en otra prisión. Sus libros más importantes, aparte del Quijote, es Novelas ejemplares, La Gatela, Los trabajos de Persíles y Sigismunda, El retablo de las maravillas y El cerco de la Manuncia. Jane Austen, pionera de la literatura femenina. Su estilo sinuoso y a la vez profundo la convirtió en la gran dama de la narrativa de su época. Uno de sus más importantes libros son Orgullo y Prejuicio, Emma y Persuasión. También tuvo otros como Sentido y Sensibilidad, El Parque Mansfield, La Abadía de Northanger. Porque estás en inglés extra. Northanger. Ahora vuelven a salir. Uno de sus más importantes libros fueron Orgullo y Prejuicio, Emma y Persuasión. También tuvo otros como Sentido y Sensibilidad, El Parque Mansfield
Mansfield. Mansfield. Es que no alcanzo. No suelo decir. Abadía. Abadía. La abadía de Northanger. Eso. Tuvo relatos cortos, tuvo 3, que se llaman Lady Susan, Los Watson y Sandito. Edgar Allan Poe, novelista, poeta, crítico y periodista. Prácticamente inventó el relato corto, también el creador de la novela negra, pues renovó el género gótico. Sus cuentos como El Cuervo, El Gato Negro y muchos más. Sus primeros libros... Metzengerstein. Y se lo quita. Metzengerstein. Sus primeros libros, Metzengerstein, manuscrito hallado en una botella, El Rey Peste, Berenice, Ligeia, La Caída de la Casa Usher, William Wilson, manuscrito... ¿Por qué se repitió? No sé. Ok, y ya. Ok. Charles Dickens, él y su familia pasaron muchas penurias, consagraron gran parte de su obra a denunciar las condiciones lamentables que vivían a las clases más humildes. A ella debemos joyas como los papeles póstumos del Club Pickwick, Grandes Esperanzas y Oliver Twist, las cuales fueron sus más grandes obras, pero también en sus inicios escribió libros como Una cena en Poplar Walk, El bautizo de Bloomsbury, Bocetos de voz, La verde hiedra, Papeles Pickwick, Domingo bajo 3 cabezas, Los papeles de Niebla fangosa, Paseos nocturnos, Una casa en alquiler. ¿Quién sigue? Agatha Christie, gran madre del misterio, la escritora inglesa más prolífica y vendida de la historia. Hoy divina inspiración, ¿Packard? Hoy divina inspiración para otros investigadores y para el cine, con títulos tan conocidos como Muerte en el Nilo, 10 negritas y Testigos de cargo. ¿Qué? No sé. ¿Así dice? No, por una nota. ¿Serios, amigos? Ya. Algunos otros de sus libros son El corazón delator, El barril de amontillado, La caída de la casa Usher, El pozo y el péndulo, La máscara de la muerte roja, El entierro prematuro, El retrato oval, Los crímenes de la calle Morgue, El hombre de la multitud y El gato negro. Paulo Coelho, uno de los escritores más leídos en el mundo, con más de 320 millones de libros vendidos y traducciones a más de 80 lenguajes. Su estilo se basa en la percepción del ser humano bondadoso y solo debe seguir sus caminos para encontrar la perfección espiritual. Uno de sus libros son La peregrinación, El alquimista, Brida, Por el río Piedra me senté y lloré, Verónica decide morir, El diablo y la señorita Prim, 11 minutos, El Zahir, La bruja de Portobelo, El ganador está solo, manuscrito encontrado en Accra, Adulterio y El espía. El otro no lo voy a decir. Ken Follett, una máquina de escribir. Arrolla por donde pasa, su imaginación no tiene límites. Su libro más universal, Los pilares de la tierra. Este libro es la cúspide entre el suspenso y la historia. Otras obras como Un mundo sin fin. Algunos otros libros son El ojo de Needle, La caída de los gigantes, Una fortuna peligrosa, La clave está en Rebeca, Vuelo final. Sus mejores libros son Los pilares de la tierra, Un mundo sin fin, El invierno del mundo, El umbral de la eternidad y Una columna de fuego. Bueno, dime, ¿tú qué opinas del alquimista? La verdad es que el libro del alquimista se me hace un libro muy soso, por decirlo menos, ya que la trama se basa en que una persona busca un sentido de pertenencia, pero ese mismo sentido de pertenencia lo tiene en el mismo lugar donde
tuvo ese pensamiento, por lo que no tuvo sentido alguno que fuera a buscar ese sentido en primer lugar, ya que donde estaba, ya de por sí estaba ese sentimiento. 10 de 10. A mí sí me dan ganas de leer varios de los libros de aquí. No, yo soy un huevo. Y ahora, ¿tú qué opinas de Don Quijote? A mí la verdad, Don Quijote de la Mancha se me hizo un libro muy interesante, pero que le perdí el gusto porque a la mayoría de la gente le ponen a leer en primaria igual que El Principito, y es un libro que a mí me llamó mucho la atención la trama, pero como es muy largo y no me gustó mucho la manera de narración que tenía, me aburrió y nunca lo leí completo. Muy bien. Di tu dato curioso. Un dato curioso es que hay una saga de libros que le hicieron película donde hay un personaje llamado el Conde de Bloomsbury, que es como un personaje principal de las películas de Enola Holmes. Interesante. Sí. La verdad es que el libro de El vencedor está solo, por el título suena como una historia de reflexión, pues se supone que los ganadores siempre están rodeados de gente que alaba su gran virtud, pero el otro lado, que sería el que aunque ganes está solo, suena como algo no solo social, sino que también metafórico. Sentirte solo aunque lo tengas todo es peor que no tener nada, pues si no tienes nada, sabes lo que te falta. Pero si lo tienes todo, en principio no te falta nada, por lo que no deberías sentir ese vacío en primer lugar. Dentro de la literatura, mis géneros favoritos son la acción y el terror, pues que el solo leer palabras te ponga tenso o ansioso habla mucho del escritor, el cual sabe cómo evocar en el lector la sensación correcta para que te adentres en la historia, porque si no existiera esa atmósfera que se crea cuando lees un buen libro de estos géneros, es solo leer, pero no realmente entender lo que pasa, por lo que aunque lo leas una y otra vez, si el libro inicialmente no es bueno, no te va a generar los sentimientos que tendrías con un libro de un escritor que tiene claro el mensaje y cómo enviar ese mensaje para que el lector sienta todo lo que imaginaba el escritor. La verdad es que en el cine sí estoy un poco más quisquilloso, pues si la obra es de romance me pierde totalmente. Ese género en específico no es de mi agrado, pues si no es la pareja torpe adolescente, es de un hombre y una mujer en su adultez, que han tenido mala suerte en el tema de las citas. Y cuando es sobre esto, me frustra que la película tenga que remarcar tanto el que si no tuviera pareja, el protagonista o la protagonista estaría perdida. Y solo muestra que no son una pareja, sino una dependencia. Por lo que en lo personal, yo prefiero los géneros de comedia y terror, ya que solo si la película de terror es muy explícita o de verdad es muy profunda, me generan cosas distintas, pero si la película de terror no tiene eso, en lugar de terror me genera risa, al igual que la de comedia, por lo que solo en excepciones, para mí se parecen mucho los dos géneros cinematográficos. Pero en sí es más problema mío que de las producciones, ya que algo le guste a todo el mundo es imposible, ya que cada quien tiene su forma de pensar, sus vivencias, sus experiencias, por lo que no me pondría a criticar de que todas las películas de romance son malas, sino que no son equiparables a lo que yo he sentido en ese campo, el cual es nulo en mi experiencia. Por eso el hecho de que no me gusten es algo personal y no de que la película esté mal hecha. A mí me parece increíble cómo la literatura y el cine, que vienen de la mano, han tenido tanto alcance, ya que no solo se limitan a libros y películas. Hay series, novelas, telenovelas, historias ilustradas como lo son los mangas, ya sean físicos o virtuales, como el caso de la aplicación como Webtoon, de la cual hablaremos en otros capítulos. Al ir de la mano la literatura y el cine, hay muchas series que han sido muy buenas creadas a base de libros, tanto series como películas, como es el caso, ya dijo Alex, de Enola Holmes. En esta serie de libros, el primero fue sacado en 2006. Más tarde tuvimos una adaptación a película en el 2020. Este libro, aunque esté ubicado en tiempos antiguos, tiene temas más actuales, tal como el feminismo, ¿verdad, Alex? Mamá de Nola, o sea, sí se escapó y todo eso, pero es que ella está, ¿cómo decirlo? Ella está como en un grupo, pues, de feministas en ese tiempo, y ella está intentando, pues, también que le den igualdad, o sea, igualdad de derechos y todo eso a las mujeres,
Por eso se escapó, o sea, se escapó de sus hermanos, o sea, de los hijos, que es Sherlock Holmes y su otro hijo. Y pues también, aunque no quisiera, pues dejó a su hija también. 1, 2, 3. Ya, Listo, adiós. Todo el video, bye.